Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Farid Stenberg Parracaro. Soy estudiante del programa de Sociología y este video es con el fin de compartir la sustentación final de la actividad de la fase número 5. El trabajo es titulado Genealogía residencial en el marco de la vivienda digna. Vamos a empezar con una temática. El abordaje de la temática es referido al concepto o la categoría de vivienda digna en el territorio colombiano. Entonces, esta temática se aborda desde un ejercicio de bibliografía o un ejercicio bibliográfico o de bibliometría, en donde hacemos un análisis de 20 textos sobre la categoría conceptual de vivienda digna, vivienda adecuada, espacio, hábitat. Y también hacemos un análisis de una política pública en cada uno de sus ejes y una crítica hacia esa política pública sobre el desarrollo de la categoría de vivienda digna. Entonces, ese trabajo escrito presentado, pues se va a exponer dentro de esta sustentación. Vamos a empezar con el ejercicio bibliométrico, que era el que les hablaba hace un momento, en donde nosotros podemos exponer que el concepto de la vivienda digna ha sido objeto de múltiples análisis dentro de cada uno de los campos de estudio. Es decir, que la vivienda como categoría conceptual dentro de la vivienda digna o la categoría conceptual de la vivienda digna no es solo un ejercicio analítico desde la sociología, sino también se ha abordado desde la arquitectura, desde el derecho, desde la economía, desde la ciencia política y desde el urbanismo, donde se han podido identificar diferentes conceptos en cada una de estas áreas del conocimiento. Y este análisis del ejercicio bibliográfico o bibliométrico y también del análisis del estado de campo del conocimiento evidencia, podemos decirlo así, una revisión sistemática de diferentes investigaciones, no solo locales, sino también internacionales, regionales y nacionales, así como lo podemos observar dentro de la Filmina. Y cada uno de esos entornos hacen un enfoque o tiene un enfoque metodológico diferente o variado. Podemos ver que con fundamento en este análisis de estos trabajos expone una perspectiva totalmente diferente de los estudios frente a la vivienda digna. Es así como ese análisis bibliométrico encontramos 20 autores, como lo observamos allí, en donde cada uno construye un concepto diferente o acercado a la realidad de lo que nosotros llamamos genealogía de la vivienda, como lo podemos explicar a continuación. En el entorno internacional encontramos 5 textos, 2 de España, uno de Polonia y uno de Sudáfrica, enfocados a cómo se puede garantizar esa vivienda digna con diferentes programas y ayudas por parte del gobierno. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en España encontramos el texto de, bueno, la política de Mayors of Housing, que es como los alcaldes pro vivienda, en donde ofrecen diferentes programas para el acceso o la accesibilidad a una vivienda propia dentro de España y algunos países, por ejemplo, Italia y Francia. En el entorno regional encontramos a México, Uruguay, Chile y Brasil. Chile pues está muy avanzado en el concepto de la categoría de vivienda digna. Uruguay y Brasil nos presentan conceptos sobre hábitat. En el entorno nacional ya encontramos textos de vivienda adecuada versus vivienda digna, el progreso social, derechos humanos, derechos fundamentales dentro de la vivienda digna. Es decir, que la Corte Constitucional también ha brindado diferentes, digamos que, pronunciamientos acerca de cómo se tiene que garantizar una vivienda digna, que no es solo entregar una vivienda por entregarla, sino va un poco más allá, desarrollando ese artículo 51 constitucional. También encontramos dentro de ese entorno nacional un texto que nos habla del conflicto armado y la relación de cómo se ha hecho ese desplazamiento dentro de sus viviendas hacia diferentes ciudades. Y eso nos lleva a ese entorno local con análisis específicos, por ejemplo, de Arauca, Medellín y Copacabana, en donde no solo se habla de migración y desplazamiento forzado, sino también se habla de cómo se tiene que garantizar en esos entornos o en esos espacios de conflicto el mejoramiento de la vivienda y también hablamos de un concepto diferente que es el concepto de vivienda saludable. Ahora nos podemos hacer un primer cuestionamiento que es el riesgo social. El riesgo social dentro de este análisis o dentro de esta categoría conceptual de vivienda digna
Es decir, que desde esta perspectiva nosotros podemos decir que la falta de una vivienda digna representa como una amenaza estructural, ya que pues conlleva a o socava también las diferentes condiciones mínimas para que las personas puedan participar de su vida o de su proyecto social o de su proyecto de vida dentro de un grupo poblacional. Es decir, que un hogar con una vivienda digna podría hablarse de un hogar seguro, saludable, lejos pues de una incomodidad personal y constituye esa ese apoyo a la no violentación o a la no vulneración de otras formas de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la vivienda digna puede excluir socialmente también. Entonces su garantía está, si bien a cargo del Estado, también existen diferentes programas para que la persona dentro de su proyecto de vida pueda participar o pueda ser partícipe dentro de estos ejercicios. ¿Y ese riesgo social a qué se debe? Ese riesgo social se debe a que pues nos podemos concentrar, así como lo dice la Filmina, en que el riesgo social se centra en condiciones estructurales y sistémicas que generan amenazas para la vida social, ofrece un marco útil para comprender la manera en que los problemas habitacionales trascienden en el ámbito privado y van más allá, constituyéndose en un riesgo social que requiere respuesta integral desde el Estado. Es decir, que si el Estado me genera una garantía de una vivienda digna, como un modelo a nivel nacional, que es lo que sucede generalmente con los programas de vivienda, pues estamos haciendo una violación estructural por parte del Estado, que se supone que, según el artículo 51, es el que tiene que garantizar una vivienda en condiciones dignas dentro del territorio colombiano. Entonces, eso se debe a que ese riesgo social se genera no solo por factores externos dentro de un territorio determinado, sino también se genera por una violencia estructural por parte del Estado. Seguido a eso, de ese análisis estructural, también encontramos un análisis de la política pública. Esa política pública escogida se debe a un análisis que se hace de 16 políticas de planes, programas de gobierno. Por ejemplo, el que les mencionaba hace un momento, el de Mayors of Housing, que es pues entre España, Francia e Italia. Tenemos la ley 2079 del 2021. Tenemos un análisis también del artículo 51 constitucional y pues nos quedamos con una política pública, que es la política pública de vivienda de Cali, con un plan estratégico de vivienda y hábitat. Esta política pública es una política pública distributiva porque su objeto principal es asignar recursos públicos para beneficiar directamente a un grupo poblacional en específico. Especialmente beneficia a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o con menores ingresos luego de una identificación del plan de acción. Entonces, esta política pública tiene una línea base que nosotros podemos decir que esa línea base se realizó mediante diferentes análisis de componentes de cómo se encontraban esos hogares en Cali y como resultado encontramos más del 40% que se encontraban en asentamientos humanos, más del 12% que se encontraban en asientos de desarrollo incompleto y el resto de población que se encontraba en situaciones en donde necesitaban un mejoramiento de la vivienda. Entonces, dentro de esos problemas podemos identificar que existía un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, que es lo que expresa la política pública, y también nos expresa que existe dentro de Cali, o al momento de ese análisis de la política pública, que había un crecimiento informal dentro del territorio mediante diferentes asentamientos, es decir, que son personas que van y se hacen en un territorio en específico y pues se instauran allí para crear como su vivienda y su proyecto de vida. Encontramos diferentes actores en esta política pública, desde el Consejo Municipal, los presidentes de las juntas de acción comunal y las diferentes subsecretarías. Dentro de esa política pública también hacemos un análisis de esos principios de progresividad, equidad, sostenibilidad, sustentabilidad, porque eso se desarrolla mediante no solo principios, sino también unos ejes y unos componentes de aquella política pública. Y pues esos componentes lo que buscan es brindar no solo un mejoramiento de vivienda, sino el acceso a una vivienda nueva, una vivienda adecuada y a una legalización de predios en el caso que pues aplica desde el componente de derecho. Y
pues también esa política pública nos trae diferentes capítulos del desarrollo de la misma y pues la política pública ha venido implementándose de diferentes sectores de la interinstitucionalidad, con participación de actores del sector público, del sector privado y pues de la sociedad civil. Entonces, también podemos hacer un análisis desde unas preguntas orientadoras, como lo es la primera, que cuál es el propósito de cada una de estas organizaciones y cuáles son sus campos de acción e intervención. Y la segunda es la influencia del impacto que considera que ha generado pues en el entorno, no solo la política pública, sino también como esos actores. Esos actores, como las juntas de acción comunal, em, las subsecretarías, organizaciones sociales, buscan generar espacios de integración mediante mesas de trabajo para que la política pública se pueda desarrollar de una mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las organizaciones cuentan con un propósito de representación dentro del territorio determinado para poder expresar cada una de las necesidades frente a la política de vivienda con categoría de digna. Es decir, que son estas organizaciones las que representan y las que nos ayudan a dar una voz y una incidencia dentro de las mesas de trabajo, como se puede observar dentro de la política pública de Cali. Es decir, que sus campos de acción no son únicamente centrarse en un acceso a una vivienda, sino sus campos de acción van mucho más allá. Entonces, ese ir más allá representa a que no solo son elegidos, por ejemplo, los presidentes de la Junta de Acción Comunal, que fueron llamados para la construcción de esta política pública, sino que también organizaciones civiles, por ejemplo, para garantizar que dentro de esa política, llamémoslo así, se implementen o se tengan en cuenta condiciones específicas de cada uno de los barrios o asentamientos y nos permiten que mediante sus intervenciones se garantice ese artículo 51 constitucional del cual nosotros estamos hablando. Ahora, esa influencia e impacto que yo considero dentro del entorno, pues esa influencia no solo de las personas, sino también de la política pública, o sea, como esa institucionalización de la garantía de esos derechos de las personas, pues genera a que pues tiene un impacto directo en la solución o la resolución de los problemas habitacionales dentro de Cali y pues también permite una identificación y un diagnóstico específico de cada una de estas problemáticas habitacionales. Es decir, que a futuro ha permitido que mediante acciones claras de esas propuestas de las personas y de las, es- digamos que grupos civiles que han tenido injerencia, pues solucionar sus problemas de vida y de proyecto de vida. Entonces, uno de los problemas más críticos que encontramos en ese análisis de la política pública es el déficit habitacional en sectores vulnerables de la ciudad. Entonces, esa influencia ha sido parte del impacto de la construcción de viviendas de interés social que permiten acceder, por ejemplo, a los programas y a las políticas de vivienda dentro de la institución, institución entendida como alcaldía municipal, específicamente la Secretaría de Vivienda, y pues también permite que pues las áreas urbanas y periurbanas pues tengan como una atención especial, no solo como que se queden en un solo proyecto. Entonces, esa influencia se traduce en garantizar viviendas de calidad para quienes más lo requieren, con condiciones de vivienda digna. Y finalmente podemos decir que la política pública trae consigo como un alivio a todo ese ejercicio democrático y ejercicio participativo de esa población civil y de cada una de las personas que lo necesitan para solucionar un problema. Y ese problema es la vivienda digna. Entonces, esa genealogía es entender cómo nosotros comprendemos la categoría conceptual de vivienda digna dentro de los territorios específicos o territorios determinados, porque pues es muy, muy importante cómo nosotros la comprendemos para poder aplicarla en cada caso en concreto con nuestras políticas públicas. Entonces, ese análisis de la política pública se fundamenta en una preocupación de cómo entendemos nosotros la vivienda en diferentes sectores. Muchísimas gracias.